¿Qué me quiere contar que estábamos haciendo, chiquillos? ¿Alguien que me cuente qué estamos viendo? Estábamos analizando textos, poemas. Ya, pero ¿qué hicimos la semana pasada? En la clase pasada. Leímos La una acción, crítica. o sea, Ya, bien. Recuerden que tenemos que levantar la manito así. Levantemos manito ahí para que podamos, ¿no es cierto?, intervenir. Dígame, Fernando. sobre la opinión y, y se me olvidó el otro. Pero ya tenemos algo. ¿A quién más quiere corroborar? O sea, quiere colaborar con nuestro amigo Fernando. Dígame, Fernanda. Eran dos personas. ¿Ya? ¿Dos personas o una persona? ¿Qué dice usted, Fernanda? Es que entró mi hermano, que eran dos personas que tenían una opinión distinta y que los dos hacían como una hacía una crítica y otro hacía como su opinión, la palabra, como apoyando sobre el English Panic. Ya, bien, bien. Ahí estamos bien, Fernanda. ¿No es cierto? Hay un emisor que aquí tiene una postura a favor de que efectivamente existe el Spanish English. Está, hay que reconocerlo. Está allí. No podemos hacernos, ¿no es cierto?, los ciegos. Pasa. Y está pasando. ¿Por qué? Porque es una lengua. Y recuerden que las lenguas, que con eso me refiero a lengua, me refiero a... ¿alguien quiere entrar? Chuta, se fue. Cuando me refiero a lengua, me refiero al idioma. ¿Ya? Nuestro idioma, castellano, bien conocido como español, es una lengua viva. A lo mismo que el inglés, es una lengua viva, que constantemente va obteniendo y, ¿no es cierto?, va cambiando, porque está viva, es como nosotros. ¿Ah? El ser humano va cambiando de forma como estructura, va cambiando de pensamiento. Así pasa con la lengua, cuando hay mucho más hablante de lo que, ¿no es cierto?, para que comience a perpetuarse. Estas lenguas, porque está mezclada, por eso se llama Spanish English. Hay una mezcla entre dos lenguas, que es la lengua castellana o el español y la lengua inglesa, que es la que se habla en Estados Unidos. ¿Qué nos dice aquí? ¿Cuál es la postura del autor, como dijo Fernanda? Ya que él apoya que efectivamente sí, hay aquí, ¿no es cierto?, y se habla Spanglish. ¿Mm? Entonces hay que unirse. Debiese unirse si ya tenemos tanta evidencia que efectivamente pasa. ¿Por qué no se unen? ¿Mm? Y funciona, ¿no es cierto?, inmediatamente y nace otra lengua. Una lengua que nace, ¿no es cierto?, desde los factores externos e internos de la misma población. Porque energiza. Sí, pues energiza a través, ¿no es cierto?, de los hablantes, que es la pragmática, que es el contexto donde se ofrece la lengua. Contexto quiere decir el entorno. Entonces, tenemos claro, ¿no es cierto?, que está esa postura. Tenemos claro también que hay argumentos y que son los que validan o evidencian que efectivamente está pasando esto, ¿ya? Porque los argumentos son eso, evidencias, que efectivamente está pasando lo que nos dice el autor. Y tenemos cuatro preguntas que es la que teníamos que resolver hoy, ¿cierto? ¿O no? ¿Aló? ¿Sí? Teníamos cuatro preguntas que resolver hoy. Después, ¿no es cierto?, de habernos paseado por el texto, que es el que lo voy a compartir para que lo veamos. Modo presentación, presentación. Y vamos acá. Profe, ¿qué página era? Página, eso sí, todos tienen que tener su texto a mano. ¿Tienen todo su texto a mano? Natalie, Martinas, todas las Martinas posibles que existen en este curso. Fernando, ¿qué más está por aquí? Agustín.
Agustín, ¿tienes tu libro ahí? Agustín Molina. Agustín, ¿Qué página era? página 40 y 41. Ya, gracias. Agustín, ¿estás ahí? Alanis, ¿tienes tu texto a la mano? Sí. Bien, Alanis, gracias. Benjamín, ¿tienes tu texto a mano? Benjamín Seguel, Constanza Galás. Sí, pero Ya, estamos pues, listos. ¿estamos listos? Mostremos. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para no ir preguntando uno por uno? Vamos a ir, prender la cámara solamente 5 segundos para poder mostrar nuestro texto que efectivamente lo tenemos a mano. Así, ¿no es cierto? No necesito ir uno por uno, sino que ustedes me van mostrando su texto. 5 segundos. Prendan y apaguen para yo visualizar que estén allí. Gracias, Fernando, por ser, ¿no es cierto?, tan colaborador pático. ¿Alguien más? Tengo a varios, acá hay casi 20 personas. ¿Cómo? Gracias, Constanza Astudillo. Solamente Espera, necesito profe, eso. tiro. Alanis, Agustín, Montserrat, Marina. Gracias, Sara, gracias. Ahí, ¿no es cierto? Muchas gracias, Monse. Gracias, Milla. Agustín, muchas gracias. Eso lo necesito. Gracias, Fernanda. Ya, así vamos mostrándonos. Gracias, Francisco. Así, ¿no es cierto? Yo visualizo que efectivamente estamos con nuestro texto para que no nos perdamos. Entonces, tenemos la página 40 y 41. Tenemos un texto, ya que habla, aquí se habla Spanglish. Hay un autor, hay un emisor, que es Frank. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí, arribita, tenemos a el autor, Frank. Recuerden que ustedes pueden rayar su libro. Ráyenlo, márquenlo, utilicen, ¿no es cierto?, las herramientas que tenemos para poder rescatar ideas. Podemos utilizar el destacador, lápiz grafito, lapicera y el unicornio, que es parte de mi vida. Entonces, vamos aquí a responder estas preguntas y a medida que vamos respondiendo, ¿cierto?, vamos buscando la información en el texto. Y la pregunta número 1 nos dice que mencionemos. Te dice, tú, Montserrat, Martina, ¿no es cierto?, Sara, Constanza, Fernando, Cristóbal, Agustín, Benjamín, que yo mencione 3 hechos. Me pide mencionar 3 hechos o 3 opiniones que el autor usa como argumentos para apoyar su postura a favor del Spanglish. Profe, entonces esa tarea se hacía en clase porque yo la estaba haciendo desde antes. Mucho mejor porque así expone su idea y de inmediatamente corroboramos si está bien encaminada o si tiene, ¿no es cierto?, que reconstruir. ¿Ya? ¿Qué responde usted cuando yo le digo menciona 3 hechos u opiniones? ¿Cuál eligió? Yo solamente completé la 1 ahí, pero no sé si está bien, así que voy a decir igual Dígamela, para que me corrija. A ver. por supuesto. Para eso está. Lo primero que puse fue lo que a estas alturas más que pesadillas puede que sean presagios. No sé si... Pero ¿eso qué es una opinión? Creo. No, pues no es que creo. Pues. Es que no estoy segura. Sí, pues mi amor, es una opinión. ¿Por qué dice? Porque ahí lo dice. A estas alturas, como dice ahí, puede ser un presagio. Esa está, creo que en la último párrafo, no. Está como en el principio, casi en el Sí, principio, en el segundo. aquí dice, más que pesadillas, puede que sea un presagio, puede que sea. Y cuando yo, ¿no es cierto?, genero esta marca textual, puede que sea, es totalmente inseguro, incertidumbre. Entonces estoy generando ahí una opinión, pues. Ah, ya. Entonces sirve, ya. La Está bien. segunda que puse fue, a juicio de Ilan Savans, el traductor de El Quijote al Spanglish, un estimado de 40 millones de personas lo habla en Estados Unidos. Un estimado de 40 millones a juicio, ¿no es cierto?, de este hombre, pero eso ya sería una opinión o sería un hecho. Un hecho. Ya, perfecto. ¿Lo va a colocar allí o solamente va a generar opiniones? Porque ahí me dice la pregunta, mencione 3 hechos u opiniones. Bueno, también me sirve, tiene razón. Entonces está bien la primera, está bien la segunda.
¿Cuál otra opinión o hechos extrajo? La tercera y última puse: la vitalidad, el encanto y la osadía de los textos de sus estudiantes llevarían a repensar a cualquiera sus ataques contra el Spanglish. Ya, ¿y eso qué es? ¿Una opinión o es un hecho? No sé, creo que era que lo había hecho hace un rato, así que no me acuerdo. Pero para usted que ahora lo está leyendo, cuando dice la vitalidad, el encanto y la osadía de los textos de sus estudiantes llevarían a repensar a cualquiera sus ataques contra el Spanglish. ¿Qué es? ¿Una opinión o un hecho? Creo que una opinión. Exactamente. ¿Y cómo yo identifico que es una opinión? Por todos, ¿no es cierto?, allí los adjetivos positivos que me está entregando. Me dice vitalidad, me dice encanto, me dice osadía. Inmediatamente es una opinión. Cuando está rodeado de adjetivos, es una opinión. ¿Mm? Del autor, obviamente, del emisor. Bien, bien allí, Constanza. Ya tenemos, ¿no es cierto?, los tres que nos piden. Luego nos dice, hay un elemento común entre ellos. ¿Cuál es ese elemento común? Lo que puse yo fue que sí se pueden, hay un elemento común entre ellos, sí. ¿Cuál? Yo había puesto: en los hechos y opiniones que se presentan se habla a favor del Spanglish. Sí, y ahí dentro de, porque por supuesto, el que se habla a favor, ¿no es cierto?, de que existe esta lengua que está germinando. Sin embargo, nosotros, todo lo que usted me acaba de comentar, enfatizan o validan, ¿no es cierto?, o refuerzan que hay factores, tanto externos como internos, en que mueven, ¿no es cierto?, que este idioma que es el Spanish English, se esté, ¿no es cierto?, adquiriendo dentro de la población en Estados Unidos. Y eso, ¿no es cierto?, totalmente depende porque hay un ir y venir de los seres humanos allí, ¿no es cierto?, en este movimiento de viajar a Estados Unidos, ir a un país latinoamericano y así, ¿no es cierto?, o emigran desde abajo hacia arriba, ¿m? Desde el mismo norte, pero que tienen distintas lenguas. Entonces, sí tienen totalmente una relación en común, tienen un elemento común que es donde se enfatiza o se valida que hay factores externos, hay factores internos que hacen que el inglés y el español se adapten, ¿no es cierto?, totalmente a este nuevo idioma que están haciendo, que es el Spanish English. Se da cuenta que ahí inmediatamente genera la respuesta. Y ya hemos subsanado la primera respuesta. Estamos listos. Constanza. Muy bien hecha la pega. Que Y solo vamos, dice la... Perdón. sí, no se preocupe, porque ahí vamos a ir viendo las otras. ¿Ya? Y vamos acá viendo la otra. Hay otra que dice la número 2, si se dan cuenta, que dice, frente a qué postura contraria al Spanish English se sitúa Baez. Y tenemos que hacer dos cositas, explicar en qué consiste y quién la sostiene. Uy. Y ahora de ustedes, todo depende, no sé, de ustedes. Aquí tenemos una población de 20 estudiantes, ¿cierto? A Lolo, ¿hay una población de 20 estudiantes aquí? Yo estoy presente. Sí. Sí, pues diga. Ya. Aunque no Hay hay una, 24. bueno, y eso, vea, tenemos más gente todavía. Eso es bueno. Entonces, si tenemos alguien que sea mi asesor y me cuentes quién escribió algo allí. Yo estoy en eso porque como dice que explique de qué consiste, yo ya tengo un poco más claro de qué consiste. ¿En qué está? ¿No? Que me digas que alguien me escribió y no sé qué me escribió porque no estoy viendo Ah, en sí, ¿no es cierto?, el Meet. Voy a tener que tener dos computadores aquí para ver sus caras. Entonces, como tenemos alta población, pero nadie me quiere responder qué dice. A ver, alguien habló y nadie me cuenta qué está hablando. Sí, profe. Ah, ya. Gracias, Constanza. Gracias. Entonces allí tenemos una población, tenemos claridad de que hay esta mezcla de lenguas. Y la segunda pregunta hace alusión a qué. ¿Frente a qué postura contraria al Spanish English se sitúa Baez? Y vamos a analizar el enunciado, la pregunta.
vamos a elegir a alguien. No se asusten, solamente estamos, ¿no es cierto?, adquiriendo el aprendizaje. Agustín Molina, diga presente. Que es donde aquí yo veo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué no quieren hablar? Lucas, Marina, Profesora. ya, Lucas, gracias. ¿Quién? Lucas, vamos a analizar el enunciado, la pregunta. ¿Ya? ¿Quién es Báez? ¿Cómo? ¿Quién es Báez? Aquí. ¿Quién es Báez? Espérame. Lucas. Ahora sí. Baez. ¿Quién es Báez? No sé. No hay problema. Lo vamos a ir a descubrir quién es Báez. Yo Porque quiero aquí, primero contar. no, pues si tenemos que descubrirlo ahí con el amigo Lucas. Vamos a descubrirlo quién es Báez, Lucas. Báez es esta persona. ¿Está viendo la pantalla, cierto, Lucas? Sí. ¿Qué dice aquí? Frank Baez. Entonces, ¿quién es Báez? El doctor ese. Exacto. Muy bien. Ya sabemos entonces quién es Báez. Báez es el autor, es el emisor, el que está escribiendo esta columna de opinión. Ya tenemos claro. Báez es el autor, el emisor de esta columna de opinión que habla, aquí se habla Spanglish. ¿Qué postura tiene Báez frente al Spanglish? Lucas. ¿Ah? ¿Qué postura tiene Báez frente a este tema, el Spanglish? Espera. ¿Qué página es, profesora? Página 41. Ya. Ahora, mientras Lucas busca, ¿qué postura tiene Báez, que ya descubrimos que es el emisor? ¿Qué postura tiene frente al tema Spanglish? Ahora sí puedo responder Sí, ahora sí. que él está a favor. Perfecto. Él está a favor del Spanglish. Ya tenemos claridad, entonces, vamos ahí, ya tenemos claridad que la postura, ¿no es cierto?, está a favor del Spanglish. Y en nuestro texto, ¿quiénes están en contra de esta nueva lengua en nuestro texto? Acá no sé si cuenta esto, pero casi en el penúltimo párrafo cuenta que serían los inmigrantes que hablan el español y el inglés, que dicen, ¿puedo leer el párrafo que destaqué? Bueno, léalo. Dice que lo que destaqué dice que los inmigrantes asumen que el español y el inglés como, como si los idiomas fuesen Dr. Jekyll y Mr. Hyde. A su juicio, para los inmigrantes de primera generación, el español es el Dr. Jekyll y el inglés Mr. Hyde, mientras que para los de segunda en adelante funciona al revés. ¿Y esa será nuestra respuesta? ¿Que son los inmigrantes los que están, que no están a favor del Spanglish? Sí, porque, a ver, por lo que recuerdo de la novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el Mr. Hyde era el malo y el Dr. Jekyll era el bueno. Por lo que puede que uno ve el español como bueno y el inglés como malo y otros viceversa. Ya, muchas gracias. Me genera una distorsión en mi chiquita Constanza Pablas. O sea, Constanza Estudillo. Pero va un poquito más allá. Y aquí, ¿ven la página? ¿Ven como la pizarra blanca que está aquí? ¿Cuál pizarra? Entonces no la ven, ¿cierto? Ya, la vamos a ver al tiro. Les acabo de
de abrir una pantalla o una pizarra blanca y donde vamos a ver, vamos a analizar esa parte que estamos conversando ahora, ya de nuestro texto. Y vamos a ver aquí. Para que ustedes, ¿no es cierto?, lo observen de forma muy, pero casi, ¿no es cierto?, a pincel. ¿Dónde está esta pizarrita? Acá está. Ya. Acabo de extraer dos párrafos del texto. Dos párrafos del texto. Y en el primero, si ustedes se dan cuenta, en el primero me dice que para algunos de estos, de un Spanglish pésimo, es un pleonasmo, nos dice ahí el autor. El emisor me dice que para algunos, esta lengua que están haciendo, el Spanglish, es algo pésimo. Pleonasmo, si usted no conoce la palabra, ¿no es cierto?, en su libro, ahí enciérrala porque es muy importante tener el vocabulario, significa redundar, repetición, algo tonto. Eso dicen algunos. Y aquí en este mismo párrafo me va a decir quiénes son esos algunos que creen que esta nueva lengua, el Spanglish, es algo redundante, idiota. ¿Quiénes lo dicen? De allí, ¿no es cierto?, usted va a darse cuenta que quiénes lo dicen. ¿Quiénes lo dicen? Son los mismos puristas de nuestra lengua, que es lo que nos rescató. Entonces, yo les hago la pregunta de nuevo. ¿Quiénes son los que están en una postura contraria a nuestro queridísimo Baez, a nuestro Frank Baez? Son los mismos puristas que están de nuestra lengua. Gracias. Exactamente. ¿Y quiénes son estos puristas? Yo lo voy a borrar porque está como muy grueso. ¿Quiénes son los puristas? Los lingüistas. Los lingüistas son los que, ¿no es cierto?, cuidan la lengua madre, se podría decir. Hay lingüistas los que, no sé, que, ¿no es cierto?, analizan la lengua castellana, hay lingüistas que analizan la lengua inglesa, alemana y así sucesivamente. Y van, ¿no es cierto?, resguardando que no se contamine esta lengua. ¿Qué se refiere a que no se contaminen? Que no tomen, ¿no es cierto?, algún modismo, que no tomen gramática, que no tomen nada que no pertenezca a esa lengua. Esos son los puristas iguales lingüistas. Pero no todos los lingüistas, ¿no es cierto?, piensan de la misma forma. Solamente los puristas, los que creen en una lengua pura, que no se tiene que contaminar. Esos son los que están en contra del nacimiento de esta lengua. Y ya tenemos, no sé si se dan cuenta, ya hemos respondido la segunda pregunta. ¿Frente a qué postura, no es cierto, como dice allí, frente a qué postura contraria al Spanglish se sitúa Baez? A una totalmente a favor de lo que nos señalan los puristas, que allí dice que prácticamente, ¿no es cierto?, es pésimo, es redundar, es tonto. Inmediatamente tenemos la explicación. ¿En qué consiste? En esto. En que los puristas resguardan que la lengua no se contamine. Entonces ellos ven como algo así, ya casi como Satanás bajando, saliendo desde el fondo de la tierra, que nos viene a agarrar así. Y por eso les puse este segundo párrafo, porque si se dan cuenta que hace como un tipo sarcasmo el autor. Acá. Porque él dice que, en fin, el autor, nuestro señor Baez, dice, en fin, puede que todo haya empezado con la muerte de Cervantes y de Shakespeare hace 400 años. Nos muestran evidencia que hace 400 años murió Cervantes y Shakespeare, dos grandes literatos a nivel mundial. Los grandes padres del español y del inglés, respectivamente, los que llevaron sus lenguas a límites insospechados. ¿Por qué? Cervantes, ¿qué lengua tenía?
¿Qué idioma manejaba Cervantes? El creador del Quijote de la Mancha. Español. Por supuesto. Él era español, españolísimo, ¿cierto? Creador del gran libro que se tradució en muchos idiomas, pero él, ¿no es cierto?, su lengua madre es el español. ¿Y Shakespeare, de dónde viene? ¿Qué lengua tiene Shakespeare? Inglés. Inglés. Totalmente inglés. Él, ¿no es cierto?, nace y se reproduce en Inglaterra. Entonces, aquí nuestro queridísimo emisor lleva, ¿no es cierto?, a la palestra que Cervantes y Shakespeare hace 400 años, ¿no es cierto?, fueron grandes expositores de cada uno en su lengua, lo que llevaron a límites insospechados, dice, y la modernizaron incluso, porque la lengua es viva y constantemente va tomando, ¿no es cierto?, elementos de su entorno. Sí o sí, la lengua es viva, chiquillos. Y ustedes mismos la practican. ¿Por qué? Porque el cotidiano, el diario a diario, vamos adquiriendo qué el modismo que aprendimos del amigo, vamos agregándole, ¿no es cierto?, el Gringolandia por aquí, el Photoshop, ¿ah?, o Stop, Fashion Park, Family. ¿Se dan cuenta que inmediatamente vamos adquiriendo palabras de otra lengua? Entonces la lengua es viva, va adquiriendo lo que, ¿no es cierto?, lo va rodeando el entorno. Y murieron, para que ustedes sepan, el mismo día. Qué insólito, ¿no? El mismo día murieron Shakespeare y murió Cervantes. El día 23 de abril de 1616, hace 800.000 años, en el siglo XVII. Puede que no haya sido tanto una coincidencia, nos dice el autor, sino más bien una metáfora de que ambas lenguas debieran unirse. De que ambas lenguas debieran unirse, dice. Puede que no sea tanto una coincidencia, bueno, él lo utiliza, ¿no es cierto?, para reforzar que si viene en este intercambio desde hace tanto tiempo, ¿por qué ahora no reconocemos que efectivamente está pasando? Que las lenguas deberían unirse, si viene, ¿no es cierto?, se remonta desde el tiempo en que estos grandes literatos, ¿no es cierto?, mostraban su trabajo a través de sus distintas lenguas. Y como la lengua viva va tomando parte del entorno. Entonces nos dice allí, quizás debería celebrarse el día del Spanglish cada 23 de abril. ¿Ah? Y fíjense aquí, en el punto seguido, que introduce inmediatamente el sarcasmo, nuestro queridísimo, o sea, la ironía, mejor dicho, porque el sarcasmo es más cruel, ironía. Y dice, al menos tendría un origen hermoso. Se refiere, ¿no es cierto?, al día de las muertes de ambos literatos, el 23 de abril. Al menos tendría un origen hermoso y serviría para escandalizar. ¿A quién va a escandalizar si pasa esto? Si se reconoce como una lengua. ¿Quiénes son los que defienden que no se tiene que... ¿Los puristas? Los puristas. Exactamente. Exactamente. Vamos a ponerle otro color. Exactamente, pues chiquillos. Y se dan cuenta que a través de este análisis que tan breve nos damos cuenta que nuestro queridísimo autor, a través, ¿no es cierto?, de su discurso, genera otro recurso literario que es la ironía. Y se refiere con solo esa palabra o esa frase, serviría para escandalizar. Y si yo comprendí el texto, inmediatamente digo, ¿a quién más? A los puristas, pues son los que defienden la lengua pura, ¿eh?, que no se tienen que contaminar con nada. Ahora sí. Alguien me habla. Alguien me mira. ¿Quién me habla? Andrés, dígame. Profe, que me metí recién, están viendo la página de la semana pasada. Sí, estamos en la página 41 y estamos resolviendo la pregunta número 2. Ya. ¿Ya? Entonces, allí tenemos claridad en que, frente a qué postura contraria al Spanish inglés se sitúa Baez. ¿Qué postura de Baez? ¿La defiende o no la defiende? La defiende, estaba a favor. Está totalmente a favor de que está el Spanish English, está impuesto, está situado. ¿Cómo explicamos en qué consiste esta defensa? Porque él la escribió. ¿La escribió Baez? Escribió que efectivamente que se está instaurando, o sea, como que desde allí nace, así como todos sabemos a partir de él. ¿Podemos inferir eso? ¿Podemos inferir eso?
No, pues chiquillo, no podemos inferir eso porque en ningún lado me está diciendo el texto que a partir de lo que él dice se está reconociendo que existe una lengua. Él lo está evidenciando. Él está haciendo una columna de opinión frente a un tema muy complejo, muy controversial, muy polémico. De hecho, de la polémica nacen, ¿no es cierto?, estas columnas de opinión. ¿Mm? Entonces, tenemos que hay una postura contraria al Span English, por supuesto, que es los puristas, pero Baez se sitúa a favor de que efectivamente existe y también nos dice que debe unirse, y de hecho lo dice aquí. Hay una metáfora que ambas lenguas debieran unirse, nos dice. Debiesen unirse. ¿En qué consiste? Que efectivamente, si está la población, si está la comunidad hablante, ¿cierto? Tenemos evidencia, que nos está hablando el texto, muchas evidencias a través de la experiencia misma del emisor. ¿Por qué? No unirse. ¿Y quiénes la sostienen? Expliquen qué consiste, frente a qué postura contraria, y quiénes la sostienen, en este caso. Ya, pero no, Perdón no, si no no, estoy contestando, sí, es que estoy haciendo la tarea, no se estoy preocupe, contestando y estoy poniéndome pero nerviosa. sí, pero no nos vayamos por la tangente, me estoy yendo para otro lado. Ya tenemos claro que hay una postura, tenemos claro que están los puristas, que están los de forma, ¿no es cierto?, que están ahí con reticente, oye, ¿no es cierto?, dicen que no, porque es un pleonasmo, es una redundancia, es algo es totalmente estúpido, entonces, por lo tanto, es innecesario. ¿Mm? Y listo, me estaba yendo por otro lado. Ya teniendo claro eso, voy a borrar, no hay una goma gigante, no, hay una goma chica nomás, para poder hacer la 3. Chiquillos, ¿nos quedó claro la respuesta 2? Sí. Profe, yo no le caché. Andrés, ya, es que estábamos hablando de la respuesta 2 y con Lucas descubrimos que el emisor de nuestra columna de opinión era Baez, ¿no es cierto? El señor Frank Baez. Disculpen. Tenemos claro también que el señor Baez tiene una postura clara. ¿Cuál es la postura del señor Baez? Que defiende o que está a favor de que existe el pan English. Está a favor. Pero hay alguien, y ahí expone, hay gente que no está a favor de esto. No está a favor de que esta lengua, ¿no es cierto?, viva o en este caso se conozca o que se reconozca, mejor dicho. ¿Y quiénes son estos que están en contra? ¿Los puristas? De los puristas. Exactamente. Ah, entonces, ¿quién está a la contraria de... ¿Cómo se llama? Del señor Baez. Sí, Son ¿quién los está a la contraria? Serían los puristas. Los puristas. Ah. ¿Y por qué? Y por eso es que la pregunta está un poco confusa. ¿Y por qué? Porque ellos dicen, ¿qué es esto? ¿Y qué es pleonasmo? Algo como poco importante. Exacto. Una cuestión irrelevante, sin sentido, redundante, tonto, idiota, ¿no es cierto?, las cualidades negativas que pueden existir. Entonces los puristas dicen que no, porque sería redundante, innecesario. Eso dice él, ¿ya? Y con eso ya estaríamos listos. ¿Se dan cuenta? Qué lindo, de esta cosita tan pequeña. Ahora sí, ¿estamos ya al día, Andrés? O sea, con la 2, con la primera no sé lo que hicieron antes. Ah, ya, pero eso lo podemos ver después, no se preocupe. Ya. Vamos a la 3. Y vamos a dejar, ¿no es cierto?, esto. A ver, chiquillos, ¿estamos listos? ¿Pasamos a la 3 o no? Sí, yo sí, estoy lista. ¿Y las demás chiquillas? Sí, profe. Sí, ya. Sí. Vamos bien. Lo ideal es que vayamos avanzando de acuerdo a lo que ustedes van obteniendo, ¿no es cierto? Y no ir avanzando como caballo de carrera sin tener esto, el consentimiento de ustedes. Ya. Voy a borrar aquí y vamos a ir a la otra pregunta que nos dice lo siguiente. La pregunta 3 dice, ¿cuál es la tesis? Recuerden, ¿qué es lo que era tesis? También ahí anoten por ahí en un lado de su libro. ¿Qué es lo que era la tesis? ¿Un punto de vista? Ya, perfecto. La tesis es un punto de vista, una afirmación, una postura, una opinión que emana, recuerden esta palabra, que emana del tema polémico, ¿ya? Por lo tanto,
Ah, alguien me habló. Alguien que sea La necesario. Fernanda tomó la mano. Digo, Ah. levantó la mano. Fernandita, dígame. Yo tenía claro que la tesis es una persona que defiende un tema. Sí, es la postura, en este caso, es la postura del autor frente a un tema. ¿Ya? Okay. Por eso se conoce por tesis, postura, opinión, afirmación. Ustedes la pueden encontrar en todos esos sinónimos posibles, ¿ya? Pero cuando ustedes vayan a la universidad, les van a pedir una tesis. Y la tesis es que ustedes tienen que elaborar una afirmación y la cual tienen que defender en un texto, en un libro. Eso es. ¿Mm? Bueno, eso es cuando ya sean más grandes, pero vamos aquí. ¿Cuál es la tesis que plantea el autor en el último párrafo? ¿Y cuál es el último párrafo? Este es el último párrafo, el que yo tengo aquí presente, el que se los presento. Este es el último párrafo. ¿Mm? Último párrafo. Desde que descubrí esto, lo encuentro maravilloso. ¿No es el que dice en la misma medida que existen factores externos? ¿No es ese? ¿El último párrafo? No, por el último párrafo donde dice, en fin, puede que todo haya empezado con la muerte de Cervantes. ¿Dónde está eso? En la página 41. A ver. Y que está la aquí, 41. y que está aquí, está con nosotros, está frente suyo. No se ha ido a ninguna parte y lo voy a colocar en verde. Este es el párrafo último de nuestro texto. Es que se ve junto, pero Ya, se ve junto entonces. sí, en el libro se ve junto, pero ahí tenéis que cachar donde dice en fin y está, ahí es. Gracias. Qué linda la colaboración de este curso, me gusta. Ya, tenemos el último párrafo que está aquí y dice, en fin, puede que todo haya empezado con la muerte de Cervantes y Shakespeare hace 400 años, los grandes padres del español y del inglés, respectivamente, los que llevaron sus lenguas a límites insospechados y las modernizaron. Murieron el mismo día, 23 de abril del año 1616. Puede que no haya sido tanto una coincidencia, sino más bien una metáfora de que ambas lenguas debieran unirse. Quizá deberían celebrarse el día en Spanish English cada 23 de abril y bla, 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 lo que habíamos dicho anteriormente. En este párrafo que yo les acabo de decir, ¿cuál es la tesis que plantea el autor en el último párrafo? Y yo les voy ¿Celebrar un día del Spanglish? y les voy a colocar aquí la pregunta que ustedes se tienen que hacer. Aquí, para que la noten. ¿Qué quiere demostrar el emisor? ¿Qué quiere demostrar el emisor? Pregúntense, ¿qué me quiere demostrar el emisor en este párrafo? Párrafo, dime, ¿qué queréis demostrarme? Que entre esos tiempos y que los que más influenciaron en el Spanglish fueron Shakespeare y Cervantes. Seguro. Porque la tesis es la que sostiene todo lo demás. Eh, La tesis es como el ser humano que estira la mano y que se agarran la gente para que no se vaya. ¿Qué quiere demostrarme el emisor en este párrafo? ¿Qué quiere demostrarme? A través de los argumentos que utiliza. Porque me utiliza argumentos. ¿Y cuáles son los argumentos que utiliza aquí? Que hubo un Shakespeare, hubo un Cervantes, que modernizaron la lengua, que murieron tal día. Esos son argumentos. Pero ¿qué es lo que me quiere demostrar? de que la vida y muerte de los dos no es mi conciencia. No. Tírenla nomás, láncense a la piscina. ¿Qué me quiere demostrar aquí el autor? ¿Qué me quiere decir? Que si conmemoramos el día del Spanglish, podría como llegar a más gente. No. Entonces no tiene respuesta.
¿Han habido profe que sea inteligente? Pero si hay más, pues, mi amor, hay más gente. Somos aquí, somos veintitantas personas. Otra persona que piense distinto a Alejandro, ¿verdad? Andrés, que me diga qué es lo que me quiere decir el autor, qué quiere demostrar, qué está defendiendo. Está defendiendo el Spanglish a través de la fecha de muerte de Shakespeare y Cervantes. No, Cervantes, sí, Cervantes, perdón. no. ¿Y por qué me coloca los argumentos por qué utiliza estos dos personajes? ¿Para qué? ¿Para qué lo utiliza? No sé. Porque fueron como los grandes padres del español y en inglés. No, estamos, por eso lo utiliza, porque fueron los grandes expositores de ambas lenguas y a través de la literatura universal. Pero, ¿qué es lo que quiere demostrar? ¿Ya están, tiran la toalla? No, yo no. Déjame pensar. Si tiran la toalla, dígamelo nomás, chiquillo, y lo descubrimos al toque. ¿Será porque en una parte de ese párrafo dice que los que llevaron sus lenguas a límites insospechados y las modernizaron, murieron? No, ¿Sería eso? no, Entonces no sé. ya. ¿Alguien? No, ya, vamos a, porque nos queda poco tiempo y tenemos que finiquitar esta respuesta. ¿Qué me quiere demostrar el autor? Redoble de tambores, por favor, porque esto es muy importante. Gracias. Aquí, pues, chiquillo. Pero yo, porque soy pos y lo estaba leyendo y pensando en esto recién. Y le iba a decir, me dijo, todo malo, esto también está malo. Pero usted me hablaba del año que murieron, me hablaba de... Sí, pero es que ahora estaba leyendo, estaba leyendo poco y dije, ¿no será esto? Dije, no más, sí que está mal. Entonces busqué otras palabras. Usted láncese nomás. Acá nadie nació sabio. Yo no nací sabia. La vida me ha enseñado y por ahí me informo y hago esto y así voy educándome. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiere demostrar. Quiere demostrar que si ambas lenguas, ¿no es cierto?, han existido por tanto tiempo, ¿por qué mierda no se unen? Y lo argumenta a través, ¿no es cierto?, del nacimiento de estas dos grandes personas, de la forma que han manejado la lengua dentro de la literatura, y me lo demuestra también, ¿no es cierto?, que más encima, así como, coincidencia, ambos murieron el mismo día. Entonces, ¿por qué no se unen las lenguas si ambos pues, exponentes de ambas lenguas, ¿no es cierto?, tanta coincidencia tiene que tener alguna explicación lógica? Entonces, lo que quiere demostrar que si existieron estos, ¿por qué no unimos las ambas lenguas? Eso es lo que quiere demostrar. Esto es muy importante. Siempre, chiquillos, guarden esta pregunta cuando nos enfrentamos a un texto que tiene estas características de convencer o persuadir al otro, que es un texto argumentativo. ¿Qué quiere demostrar el emisor? Sé que yo encontré esta pregunta y yo la encontré genial. Me resolvió la vida completa. Entonces ya tenemos la respuesta, pues. ¿Cuál es la tesis que plantea el autor en el último párrafo? La tesis, ¿no es cierto?, nos dice que no hay aquí una coincidencia, sino que el inglés y el español deberían unirse, ¿no es cierto? Eso. Que ambas lenguas deberían unirse. Listo. Ya tengo lista la respuesta. Yo con esto me saco un 7. Y la última, que no vamos a alcanzar a hacerla, pero sí vamos a alcanzar a explicarla. La última pregunta. Vamos a pasar a otro que sea, ¿no es cierto?, esté limpio y vamos a rescatar de nuestro texto. La última pregunta, ¿qué nos dice la última pregunta? Andrés, ¿usted me la puede leer, por favor? Ya. Comparte tu respuesta anterior con un compañero y evalúen. ¿Se deriva efectivamente esta tesis de los argumentos dados? ¿Por qué? Se derivan efectivamente. Ya. Y eso también lo vamos a descubrir ahora. Me fui en volada. Me fui a otro lado. Aquí. Entonces vamos a tomar esta preguntita, modo presentación, para que sea más grande. Vamos a aumentar. Y vamos a tomar esta. ¿Por qué soy tan bruta? Dígame usted.
Sabe solo usted. Solo lo sé yo. Ya, vamos a rescatar la pregunta, que es esta. ¿Mm? Vamos a copiar y la vamos a pegar aquí. Estas dos cositas maravillosas que nacen de las herramientas de... Y la vamos a pegar acá. ¿Cierto? ¿Cierto? Y ahí se está pegando. Vamos a establecer un fondo porque se ve bastante azul, no negro. Ahí se entiende un poco mejor, ¿no es cierto?, la pregunta. Con el Sí. fondo negro, ya. Se distingue. Dice, bueno, no vamos a compartir la respuesta anterior, ya la compartimos ya la respuesta anterior y la vamos ahora, lo que vamos a hacer, vamos a evaluarla. Que es una habilidad de comprensión lectora, evaluar. Significa, ¿no es cierto?, que nos desprendemos y ya genera parte de nuestro conocimiento previo, y este conocimiento previo es esto, lo que estamos haciendo recién. Se deriva efectivamente la tesis que acabamos de descubrir, esta, que acabamos de descubrir, ambas lenguas deberían unirse, se deriva efectivamente de los argumentos dados que se dieron anteriormente. Sí, ¿Por qué? porque hace como con los argumentos de la muerte y la conciencia del mismo día de muerte, que como son dos grandes exponentes, deberían como unirse. Que eso explica que la tesis. O sea, que, ¿no es cierto?, no hay en este caso tanta coincidencia, ¿ya? Que no es una coincidencia, ¿cierto?, que hay que reconocer que efectivamente debemos prestarle atención y que debiesen unirse ambas lenguas. Y estos argumentos, como nos dice aquí lo voy a mover esta cosa, como dice aquí nuestro compañero, copiar, lo voy a llevar acá. Ya. Como dice aquí el compañero Andrés, efectivamente, todos los argumentos que me arroja, y no solo este argumento que me habla de Cervantes, que me habla, ¿no es cierto?, de esta forma de interactuar sino los anteriores argumentos, donde el emisor, ¿no es cierto?, me cuenta parte de su experiencia, me habla de Denise, ¿se acuerdan de Denise, que era su amiga? Y que cuando iban avanzando, transitaban este camino común, qué sé yo, llegaba a una parte de la población y ella hablaba Spanish English. Después bajaba a otro lado y hablaba más inglés. O sea, a través de la misma experiencia que me va relatando el emisor, son argumentos que sostienen lo que se está diciendo en este último párrafo, que es la tesis, que ambas lenguas deberían unirse y nacer una nueva. ¿Ah? Y no solamente eso, sino que cuando expone, porque aquí utiliza, ¿no es cierto?, cita a la señor Ilan Estaban, en el segundo párrafo, es para poder evidenciar que hay alguien que se preocupó de generar, ¿no es cierto?, una traducción del Quijote de la Mancha, porque ya era mucha la población que hablaba esta lengua mixta. ¿Se deriva efectivamente de la tesis? Sí. ¿Y por qué? Porque lo que ustedes me están diciendo, ¿no es cierto?, que a través de la historia o a través, ¿no es cierto?, de las circunstancias que ambos vivieron, y también podemos tomar los argumentos que ya vienen desde arriba, la experiencia que él ha vivido. De hecho, por eso dice que los estudiantes en un momento también hablan esta doble lengua. ¿Se dan cuenta, no? Chiquilines, espero que le haya quedado más que claro. Ahora podemos decir que destrozamos el texto. Profe, ¿Mm? ¿cuál era la respuesta a la 4 que justo escribí porque a través de las circunstancias y ahí quedé? No sé, pues, búsquela. Ah, Sí, pues, porque acá el que es vivito agarra y el que no, no, pues. No, Constanza, tenemos claro qué es la tesis. Bueno, usted ya teniendo clara la tesis, lo demás es como un pelo en la cola, ¿ya? Porque lo demás donde dice por qué efectivamente, ¿no es cierto?, los argumentos que se dieron apuntan o se deriva efectivamente esa tesis, porque lo está ahí, lo conversamos recién, pues. O sea, ocupa dos personajes importantes, en que hay una circunstancia que los une,
Y no solamente podemos tomar lo que antecede, lo que en este caso está abrazando la tesis, que es el último párrafo, sino todo lo que viene desde antes. Todo lo que viene, el relato de Báez, cuando habla de Denis, cuando habla de los estudiantes, cuando habla de los inmigrantes, cuando expone al señor Ilan, son argumentos que efectivamente determinan en esta tesis. Y valida y revalida que se debieran unir las lenguas porque ya hay población. Ya hay un texto que está escrito en esa lengua. Entonces, ¿cómo no vamos a reconocer que es una lengua? Eso, y fin. Entonces, Profe, ¿mañana será otra página? mañana vamos a ver el otro texto. Ya. Entonces, chiquillos, quedamos mayormente mejor entendidos de lo que llegamos, así casi llegamos desnudos. Nos fuimos vestidos, ¿no? ¿Cómo? No lo entendí. Nosotros llegamos prácticamente desnudos a esta clase, ¿ah? Así con las tremendas dudas. ¿Cómo nos fuimos ahora? ¿Nos fuimos vestidos? Sí, profe. A eso me refiero. Que logren entender lo que estamos haciendo. ¿Cómo se fue Alanis, Montserrat, Martina, Lucas? ¿Se logró comprender lo que estaba haciendo? Sí, Eso, ya. Y si tienen duda, por favor, no duden en hacerlas. Preguntar. ¿Mm? Sara, ¿cómo está Sara? ¿Cómo está Martina Nanjari? Martina de Los Ángeles, Alanis, Lucas. Ya, Martina, quedamos bien entonces. ¿Quedamos bien el resto de gente? Lucas, Camino, ¿ahora sí entendió? Sí. Ya. Ya, chiquillos. Entonces nos vemos la próxima clase que es mañana. Por favor, traten de llegar, ¿no es cierto? 8:30, 25 para las 9, para que podamos también tener esta dinámica y no irnos desnudos, sino irnos con todo el conocimiento necesario. ¿Ya? Nos vemos mañana. Cuídense harto. Besitos para ustedes. Vayan a almorzar. Chao, Profe, Yara. Chao, profe. Dígame. chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, profe. Dígame. es que estoy a punto de terminar la 4, así que apenas la termine se la envío. No, no enviar nada. Lea el plan de trabajo. No tienen que enviar nada hasta que terminemos toda la actividad. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Nos vemos. Chao, profe.